Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que más le agrada a Dios es que le crean. Amén. Dile, hermano, a tu lado, buenos días y vence hoy. Amén. Vamos a darle gracias. Gracias, Señor, por cada atención que tú nos prestas. Gracias, Señor, por tus bondades, por tus beneficios. Gracias te damos en este maravilloso día porque hemos visto tu mano de poder obrando poderosamente en nuestras vidas. Ponte la mano en el pecho y di, hoy mi alma te bendice, Señor. Y no olvida ninguno de tus beneficios. Hoy mi alma te bendice y no olvida tus bondades. Porque tú eres, Señor, el que perdona todas mis iniquidades. El que sana todas mis dolencias. Porque ya en Cristo Jesús me sanaste. En Cristo Jesús fue vencida toda forma de enfermedad, toda maldición. Porque Cristo se hizo maldito. Cristo cargó con nuestras enfermedades, sufrió y padeció nuestros dolores y aflicciones. Y por sus heridas fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, porque eres tú el que rescata nuestras vidas del hoyo. Amén. Díselo, dale gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, 9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dile, hermano, está a tu lado, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene todo el poder y es más que suficiente para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Amén. Tómate unos segundos y vamos a ponernos a cuenta con el Señor. Amén. El Señor, cualquier pecado oculto en mi corazón, mi Dios del cielo. Cualquier pecado en mi corazón que esté interfiriendo mi relación contigo, que esté bloqueando tu bendición en mi vida, que esté bloqueando la provisión de la cruz. Hoy te lo confieso, mi Dios. Te pedimos perdón, Señor. Nos arrepentimos delante de ti, creyendo y confiando en el poder de tu preciosa sangre, Jesús, para limpiarme, para purificarme de toda maldad. Amén. Te damos gracias, dale gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu protección, por tu poder, por el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu favor, por tu infinita misericordia. Amén. Dale gracias. Ahora vamos a confesar. Vamos a hacer esta confesión. Amén. Porque eso edifica nuestra fe. Eso nos fortalece espiritualmente. Repite conmigo. Soy un hijo de Dios. Vamos a declarar nuestra identidad. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén. Soy un hijo de Dios. Estoy lleno del Espíritu Santo. No de enfermedades, ni de dolencia, ni de pobreza, ni de fracaso. Estoy lleno del poder del Espíritu Santo. Pertenezco a la familia de Cristo, la iglesia. Y en Cristo Jesús disfruto de salud, de riqueza, de esplendor, de prosperidad y de gloria. La gloria de Dios es evidente en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, en mi descendencia. Amén. Y mi vida es la continua manifestación de Cristo y de lo sobrenatural. Bendito sea Dios. Dile, bendito sea tu nombre, Señor. Estoy lleno del poder del Espíritu Santo. Estoy lleno de gracia y de gloria. Porque el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Cristo vive en mí. Y la plenitud del Espíritu Santo vive en mí. No he recibido el Espíritu Santo por medida. He recibido la plenitud
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en mí. Yo he sido perfeccionado en Él. Y mi vida está llena de paz, de gozo, amén, de prosperidad, de éxito, de progreso. Ese soy yo, un hijo de Dios. Amén, lleno de la vida de Dios. No estoy lleno de enfermedad, de pobreza, de ruina, de calamidad. Estoy lleno del Espíritu de Dios, de la vida de Dios. Y la vida de Dios se manifiesta continuamente en mí. La vida de Cristo es evidente en mi vida. Se manifiesta continuamente en mi vida. Amén. Y porque Cristo vive en mí, soy más que vencedor. Dile, hermano, de tu lado, tú no eres un vencedor en Cristo Jesús. Tú eres más. Dile, tú eres más que vencedor. Díselo, tú eres más que vencedor. En Cristo Jesús tú eres más que vencedor. Porque Cristo mora en ti. Amén. Dile, hermano, está a tu lado. Yo no sé cuál es tu desafío. No sé cuál es tu problema. No sé cuál es tu situación. No sé lo que estás enfrentando. Pero tengo una palabra de parte de Dios para ti en este día. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Marta le dijo a Jesús, Señor, ya no hay remedio. Hace 4 días que nuestro hermano Lázaro murió, apesta, ya está descompuesto. Jesús la miró, le sonrió y le dijo, Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Amén. ¿Cuál es? La única condición que nos enseña la palabra de Dios para ver la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es? Creer. Si crees, verás la gloria de Dios manifestada en tu vida hoy. Amén. ¿Cuántos lo creen? El mismo Dios. Quiero que entendamos porque a veces tenemos fortalezas en nuestra mente. El mismo Dios que está haciendo milagros, prodigios y señales en África y en muchas partes del mundo es el mismo que está en este lugar. El mismo Espíritu Santo, el mismo poder. La gloria de Dios no pudo manifestarse en Nazaret por la incredulidad de la gente de Nazaret. Dice que Jesús no pudo operar ni en la unción. Dice que solamente fueron sanados 2 o 3, dice, por la incredulidad de ellos. Amén. Pero aquí hay un pueblo que le cree a Dios. Si tú eres capaz de creerle a Dios, amén, verás su gloria manifestada en tu vida, aplastando esa situación. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 8. Vamos a leer desde el 5, perdón. Dice Hechos 8, a partir del 5. Dice, entonces Felipe el evangelista, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. ¿A quién? Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Dile, la gente, ¿qué estaba haciendo? Escuchaba. Dice, y oyendo y viendo las señales que hacía. Dice que escuchaba y estaba oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo. Dile, hermano, que está a tu lado, la manifestación de la gloria de Dios. Amén. Trae plenitud de gozo al pueblo de Dios. Dile, Jesucristo está vivo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Jesucristo está vivo.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué era lo que estaban escuchando y viendo? ¿Qué era lo que estaban escuchando y viendo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. En ese momento la palabra de Dios, o sea, ellos no la tenían escrita. Era una palabra que había sido impartida por los apóstoles, había sido recibida directamente de Jesucristo. La palabra todavía no había sido escrita. O sea, estoy hablando de la predicación del Evangelio, no del Antiguo Testamento. ¿Cuál era la palabra que predicaba Felipe en Samaria? Amén. Que Cristo era el Mesías, que Cristo había muerto, amén, en aquella cruz por nuestros pecados y había resucitado, amén, y estaba sentado a la diestra del Padre. Que por la fe en Jesucristo, amén, había vida eterna disponible para todo el que cree. Amén. Esta era la palabra que predicaban, el Evangelio del Reino. Pero quiero que note algo, que lo más importante para nosotros los hijos de Dios y para la iglesia es la palabra de Dios. Todo el que viene a la iglesia por primera vez, todo el que viene a la iglesia para permanecer en la iglesia debe cimentarse en la palabra de Dios. Debe crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios dice la Biblia que fueron hechos los cielos y la tierra. La palabra de Dios tiene poder creativo. La palabra de Dios trae el poder sobrenatural de Dios al escenario, a la existencia. Amén. Dice la palabra en Marcos 16:20. Dice que los discípulos salieron predicando el Evangelio, predicando la palabra de Dios. Dile, hermano, está a tu lado, la palabra es muy importante para nuestra vida. La palabra de Dios. Dice, los discípulos salieron predicando en toda parte la palabra de Dios, el Evangelio del Reino. Y Jesús, dice, ayudándole Jesús, Marcos 16:20, ayudándole Jesús. ¿De qué manera Jesús les ayudaba? A ver, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Dile, hermano, está a tu lado, lo más importante no son las señales, lo más importante no son los milagros, las sanidades, los prodigios. Lo más importante es estar fundamentado, edificado en la palabra de Dios. Dile, hermano, está a tu lado, la palabra de Dios es muy importante en nuestras vidas. Por eso es tan importante meditar, leer la Biblia, estudiarla, meditar en la palabra de Dios. Jesús nos dio una enseñanza en Mateo 7:24. Jesús enseñó esto. El que me escucha mis palabras, el que escucha mi palabra y las hace, actúa en ella. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, soplaron los vientos, vinieron ríos, vinieron las tormentas y aquella casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca. Estaba edificada, ¿cuál es la roca? La palabra. ¿Cuántos sabemos que Jesucristo es el verbo hecho carne? Dice, Jesús dijo, el que escucha mis palabras, el que oye mi palabra, el que escucha mi palabra, lo mismo que pasó con Felipe en Samaria, dice, y las hace. El que actúa en mi palabra, el que obedece mi palabra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las tormentas, soplaron los vientos, vinieron los ríos y aquella casa no cayó. Porque estaba fundamentada, su fundamento era la palabra de Dios. Su fundamento era este. Dile, hermano, que está a tu lado. Nuestro fundamento para edificar nuestro matrimonio, nuestro fundamento para edificar nuestra familia, nuestro fundamento para edificar a nuestros hijos y a nuestra descendencia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dice, no así, porque
el que edificó su casa sobre la arena, dice que el que edifica su casa sobre la arena, haciendo la comparación, le compararé a un hombre necio o sea, el que escucha mi palabra y no las hace, no actúa en la palabra, no obedece mi palabra, es como aquel hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Vinieron los ríos, soplaron los vientos y fue un desastre. Ruina total. La arena significa los códigos de este mundo. Ojo, la arena es un fundamento falso que si tú edificas sobre la arena, amén, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu descendencia están destinados a la destrucción, a la ruina. Pero si edificas tu casa, si edificas tu familia, si edificas tu vida espiritual, si edificas a tus hijos y a tu descendencia sobre la palabra de Dios, venga lo que venga, venga lo que venga. Ábreme. Dice que soplaron los vientos, vino la tormenta, las aguas y aquella casa permaneció de pie. ¿Por qué? Porque estaba edificada ¿sobre qué? Sobre la roca. Estaba edificada sobre el único fundamento verdadero. Vamos a usar esa palabra, verdadero. Amén. La arena es un fundamento falso que representa los códigos de este mundo. Yo no voy a edificar mi casa, yo no voy a edificar a mi familia, yo no voy a edificar a mis hijos por códigos de hombre que contradicen la palabra de Dios. Porque el que edifica su casa en la palabra de Dios, amén. Edificar tu vida en la palabra de Dios para nada significa ausencia de dificultades. Van a soplar los vientos, dice la Biblia. Jesús dice, el que me oye esta palabra y las hace, el que actúe en mi palabra, no está diciendo que no tendrá situaciones, que no van a soplar los vientos, que no van a venir las tormentas. Él dice, vendrán los vientos, soplarán los vientos, vendrán las aguas, los ríos se levantarán, se levantará todo tipo de dificultad, pero permanecerás firme, permanecerás inconmovible, porque el que edifica su vida sobre ese fundamento, sobre esa roca que es Cristo y su palabra, amén. Podrán venir 1000 desafíos contra tu vida. A veces la gente dice, ¿por qué soy cristiano? Y mira lo que estoy pasando. No, si está escrito, soplarán los vientos contra tu vida, soplarán contra tu matrimonio, soplarán contra tu familia. Se levantará el diablo y su demonio. Pero si tú estás fundamentado sobre la roca, dile hermano que está a tu lado, eres una casa inconmovible. Inconmovible. Amén. Es por eso que la palabra de Dios es tan importante. Dile hermano que está a tu lado, en estos tiempos más que nunca, nuestro fundamento tiene que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Mira lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 7. Dice, cuando los discípulos, los apóstoles comenzaron a predicar. Quiero que entiendas estos principios. Este mensaje se llama, o le puse, después puede ser que lo cambie, pero la esencia es esta. ¿Cómo tener éxito en cada área de nuestras vidas? En el matrimonio, en la familia, con los hijos, tu descendencia, en el negocio. ¿Cómo tener éxito? Porque tú fuiste diseñado para el éxito. En Cristo Jesús fuiste diseñado para el progreso. Amén. ¿Cuánto lo creen? Dice Hechos 6, capítulo 6, versículo 7. Dice, y crecía la palabra del Señor. Aleluya. Crecía la palabra del Señor en las iglesias. Presta toda la atención. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos
se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Es la palabra. La palabra de Dios lo que va a traer crecimiento a tu vida espiritual. La palabra de Dios la que va a traer crecimiento a tu ministerio. La palabra de Dios la que va a traer crecimiento a tu negocio, a cada área de tu vida. Dice que crecía la palabra de Dios. Creciendo la palabra, el conocimiento de la palabra de Dios en las iglesias, dice que se multiplicaban. Crecían en gran manera. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. El Señor le habló a Josué, y no solamente a Josué, sino al pueblo de Israel, hablándole, compartiéndole un principio poderoso que tiene que ver con el éxito. Como hijos de Dios, ver la manifestación del éxito en nuestras vidas. La palabra prosperidad, que mucha gente ataca, la palabra prosperidad, la traducción correcta es éxito. Un hombre próspero no es porque tiene dinero o posesiones. Prosperidad significa éxito en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia, en tu negocio. Eso es prosperidad. Esa es la traducción correcta. Éxito. Y el Señor le compartió este principio a Josué, se lo compartió para que se lo enseñara al pueblo de Israel. Josué 1:8. Y dice de esta manera: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, se refiere a la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. Presta atención. Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces vendrá el éxito. Entonces serás prosperado en todas las cosas y todo te saldrá bien. Aquí, este versículo encierra un principio o varios principios poderosísimos. El guardar y actuar en la palabra, mira qué misterio, el guardar y actuar en la palabra es un resultado de meditar continuamente en la palabra de Dios. Meditar continuamente en la palabra de Dios, meditar continuamente en la palabra de Dios, meditar continuamente en la palabra de Dios, te va a llevar al éxito, al progreso, a la manifestación de las promesas de Dios en tu vida. ¿Por qué razón? Porque meditar en la palabra va o hace posible que tu fe vaya madurando, porque la fe viene por el oír la palabra. Tu fe va fortaleciéndose, tu fe va madurando. Y en la medida de que tu fe va madurando, que tu fe se va edificando por la continua meditación de la palabra de Dios, y recordemos lo que dice la carta a los romanos, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces esto te va a dar la capacidad de actuar en la palabra de Dios. De actuar en la palabra de Dios. De actuar en la palabra de Dios. De hacer lo que Jesús te está diciendo. Entonces, amén, se cumple este pasaje. El que me oye mis palabras y las hace. El que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que está edificando, que edificó su casa sobre la roca. Meditar en la palabra continuamente te va a dar la capacidad espiritual de actuar en la palabra de Dios en fe, porque actuamos en la palabra de Dios en respuesta a nuestra medida de fe. No sé si están entendiendo. ¿Estamos entendiendo? Amén. Actuamos en la palabra en respuesta a nuestra medida de fe. Miren, yo he meditado mucho en esto. Paso mucho tiempo escuchando las enseñanzas de nuestro mentor, el profeta T.B. Joshua, que ya está con el Señor, y examinando mucho los milagros y señales. Lo vimos ahí cuando estuvimos en la escuela. Oraban por la gente. Camina, eres sano.
La gente empezaba con el dolor, pero actuaba en la palabra. Y al actuar en la palabra, el milagro se manifestaba en su vida. Es actuar en la palabra. Como le dijo la pastora, esta casa dice el Señor que es tuya. Actuar en la palabra. Ah, no, pero lo dijo la pastora. No, lo dijo el pastor el domingo. No, eso lo dijo el pastor, no tiene importancia. Actuar en la palabra. Boga mar adentro y vuelve a echarle al rey. Actuar en la palabra. Señor, haz que camine sobre las aguas hacia ti. Ven, camina. Actúa en la palabra. Actuar en la palabra. Sin cuestionar la palabra. Es por eso que es tan importante conocer todo lo que ya Dios te ha dado en Cristo Jesús. Si tú no conoces la palabra, si tú no meditas continuamente en lo que ya te ha sido dado, vas a pedir o vas a tratar de apropiarte de cosas incorrectas. Dios quiere que usemos nuestra fe para apropiarnos, para traer a la existencia en nuestra vida lo que Él ya nos dio en Cristo Jesús. Es lo que decía el domingo pasado. No tenemos que estarle retorciendo el brazo a Dios para que nos dé algo. Esto está fuerte, pero es lo que enseña la palabra de Dios. No tenemos que retorcerle el brazo a Dios para que Dios nos dé algo. Ya consumado es. Todo te lo dio. En Cristo Jesús, todo. Lo que tú necesitas para vivir una vida abundante en esta tierra, lo que tú necesitas para cumplir tu asignación en esta tierra, ya te ha sido dado en Cristo Jesús. Pastor, y esta vida abundante, porque yo tengo tantos problemas que no veo esa vida abundante. La vida abundante en Cristo Jesús no significa ausencia de problemas. La vida abundante en Cristo Jesús, amén, significa que tendrás desafíos. Significa que tendrás que enfrentar batallas. Amén, pero tú estás consciente de que el poderoso vive en ti. De que Cristo mora en ti. Por eso Él dijo, en el mundo vas a tener muchas tribulaciones, pero confía, yo he vencido. Vivo en tu corazón, vine a morar en tu corazón y te convertí en alguien más que vencedor. Eso lo hablamos el domingo pasado. Cuando el Espíritu de Dios, usando mi boca, te dice, hoy pongo punto final a esa situación que estás enfrentando. Ay, sí, ojalá, a mí me lo han dicho, ay pastor, ojalá sea verdad eso que usted dijo. Si el Espíritu de Dios te está hablando y te está diciendo, tú tienes que tomar esa palabra. Tú tienes que correr con esa palabra. Diablo, escoge uno de los 7 caminos para que te pierdas. Tú tienes que actuar en la palabra. Y aunque las circunstancias indiquen lo contrario, tú tienes que actuar. Diablo, punto final. Se terminó. Actuar en la palabra. Porque fuimos diseñados como una vasija de barro para contener un tesoro extraordinario. Para ser llenos del Espíritu Santo. Un cristiano no fue diseñado en Cristo Jesús para estar lleno de enfermedades, lleno de maldición, lleno de ansiedad, lleno de depresión, lleno de temor. No, ese no es el diseño en Cristo Jesús. Fuiste diseñado para portar y manifestar la gloria de Dios. Amén. Tienes que echar raíces en la palabra de Dios. Profundizar en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Y cuando tú meditas, estás lidiando con la enfermedad y comienzas a meditar. Ciertamente, Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y aflicciones, y por sus heridas fuimos, ahí estoy yo, curado. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y medita. Y eso esta meditación te va dando la capacidad para actuar en fe
y recibir la manifestación de la provisión de sanidad divina que ya te puede dar. No sé si puedes entender esto. Amén. Dar una fuerte alabanza al que vive por los... Jamás ha existido, ni va a existir, un hombre o una mujer de Dios que medite continuamente en la palabra que sea un fracasado, que esté bajo maldición, que esté sin progreso, que esté frustrado, que esté fracasado. No, imposible, ni ha existido ni va a existir, porque la Biblia dice que la meditación en la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios te va a capacitar para actuar en la palabra de Dios. Y que cuando tú comiences a actuar en la palabra de Dios, el éxito te va a perseguir. El éxito se va a manifestar en tu vida. El progreso se va a manifestar en tu vida. Amén. La palabra de Dios. Quiero que preste toda la atención a una anécdota que quiero compartirle ahora, basada en hechos reales. Uno de los productores de manzana más reconocidos de Sudamérica se llamaba Benny. Escucha esto. Experimentó una sequía extraordinaria. No solo él, todos los productores de manzana experimentaron ese año una sequía extraordinaria. No llovía por meses. Y los productores de manzana, esto está poderoso y es algo, un hecho real. Los productores de manzana vinieron donde estaba Benny y le dijeron: ¿por qué tus campos están tan verdes y los de nosotros se están secando? Parecía que la cosecha de todo el mundo se iba a perder. Y todo el mundo tuvo que venir a ver la plantación de Benny, porque todas las matas de manzana estaban verdes. Quizá usted diga: bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Deja que termine. Y vinieron, ¿por qué todos los productores de manzana tienen sus campos secándose, a punto de perderlo todo, y los tuyos están tan verdes? Y él les dijo: siéntense, acomódense, que les voy a compartir un secreto. Cuando mis árboles de manzana eran apenas jóvenes, pequeños, cada cierto tiempo les reduje el agua. Le echaba poquita agua. Y ellos decían: pero ¿y eso qué? Eso va en contra de las normas. Él le dijo: deja que termine. Dice: cuando estaban en pleno crecimiento, cuando estaban jóvenes, yo les reduje la cantidad de agua que le echaba. Bueno, ¿y eso qué? Significa que al ellos notar que se le estaba dando poca agua, comenzaron a profundizar sus raíces. Buscando las corrientes de agua abajo. Y aquellos agricultores espantados mirando a Benny, y le digo: ahora, mientras sus árboles, mientras sus campos de manzana se están secando y probablemente los pierdan, los míos están bebiendo agua. Dice: y no importa lo que dure la sequía, mi plantación puede estar meses porque están plantados junto a corrientes de agua. Quizás tú me puedes preguntar: bueno, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con la palabra de Dios? Al venir reducirle el agua a la plantación de manzana, lejos de debilitarlo, lo fortaleció. La reducción, esto significa las pruebas y desafíos que Dios va a permitir en nuestras vidas. Lo que tú puedas estar pasando ahora no es para muerte. Dios lo está permitiendo, amén, para que corras a Dios. Dios lo está permitiendo para que busques más a Dios.
Dios lo está permitiendo para que te fortalezcas en la palabra de Dios, para que eches raíces profundas en la palabra de Dios. Dice el Salmo 101:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra de Dios, está su delicia. Y en la palabra de Dios medita de día y de noche. Será este como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Puedes sentarte. No importa la sequía, no importa la pandemia, no importa la crisis económica, no importa si tus raíces están conectadas a los ríos de agua viva, si tus raíces están conectadas al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, tu hoja no caerá. No importa las circunstancias, no vas a morir, no te vas a secar, no te vas a secar. Amén. Levanta tu mano y declara la palabra, créela con todo tu corazón. Soy un árbol plantado. Soy un árbol plantado junto a corrientes de agua. Daré fruto en su tiempo. Y cuando venga la sequía, cuando vengan los desafíos, mi hoja no caerá. No me secaré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. No moriré, sino que viviré para contar las maravillas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora dásela fuerte. Dásela fuerte. Dásela fuerte. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que la palabra, el capítulo que le leí del libro de los Hechos, capítulo 6, dice que la palabra, al incrementar la palabra en las iglesias, vino la multiplicación. Vino la multiplicación. ¿Quieres ver multiplicación en tu vida? ¿Quieres ver progreso y multiplicación en cada área de tu vida? Amén. Edifica tu vida en la palabra de Dios. Edifica tu vida en ese fundamento que se llama la palabra de Dios. Amén. Cuando venga la enfermedad, cuando venga el desafío, cuando venga la crisis económica, cuando venga la situación, nada te podrá mover. Pastor, ¿y van a venir esos problemas? Claro, si Jesús lo dijo. Jesús está diciendo que independientemente de que edifiques tu casa sobre la roca, van a soplar los vientos, va a venir la situación, va a venir los problemas, van a venir los desafíos, pero tú tranquilo. Porque mayor es el que está en ti. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Díselo, hermano, que está a tu lado. Díselo. Díselo. Dile, hermano, que está a tu lado. Primero, incrementamos la palabra en nuestras vidas. Después, vamos a experimentar la multiplicación. Dile, hermano, que está a tu lado. Ya no serás un niño fluctuante que todo el tiempo está pidiendo leche. Amén. Cuando venga la situación, cuando venga el problema, cuando venga la enfermedad, cuando venga el desafío, será pan comido para ti. Amén. Tendrás la capacidad espiritual. Tendrás la capacidad espiritual para usar tu medida de fe, para usar la unción y la autoridad que Dios te ha dado y decirle, diablo, por gusto, por donde mismo viniste te puedes ir. Enfermedad, te vas en el nombre de Jesús. No puedes ocupar mi cuerpo porque mi cuerpo no es templo de la enfermedad. Mi cuerpo es templo de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?
Confiesa conmigo. La palabra de Dios está en mí. Estoy lleno de la palabra de Dios. Estoy listo para ver la multiplicación en cada área de mi vida. Estoy listo para ver el progreso. Estoy listo para ver mi liberación permanente. Para ver mi sanidad permanente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Dios crecerá en mí. Se va a multiplicar y va a prevalecer para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor. Santo eres. Dile, hermano, que está a tu lado. El guardar y hacer la palabra de Dios es un resultado de la meditación continua de la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios continuamente nos ayudará a usar la medida de fe que ya recibiste para ver materializada en tu vida cada promesa de Dios. No es que no tengas fe. Si eres un hijo de Dios nacido de nuevo, ya la medida de fe más que suficiente para cumplir tu asignación en esta tierra ya te fue dada. Pastor, ¿y por qué no uso mi fe? Pastor, ¿por qué no, cuando necesito usar esta medida de fe, no la puedo usar? Dile, hermano, de tu lado, porque tienes que edificar tu vida con la palabra de Dios, con la meditación de la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es que va a venir la fe del exterior, ya tienes la medida de fe. Si eres un hijo de Dios nacido de nuevo, tienes la medida de fe. Dice el apóstol Santiago, porque la fe sin obra es muerta. No está diciendo que no la tiene, pero no está funcionando. Entonces, lo que significa que la fe viene por el oír, es que esa medida de fe se va a activar para que la use, amén, en respuesta a tu meditación continua en la palabra de Dios. Porque la medida de fe, escucha esto, la medida de fe no solamente es para que tú seas sanado. No solamente para que tú recibas la provisión de sanidad. No solamente para que recibas provisión económica. No, la medida de fe es para que tú actúes en la palabra. Para que hagas de la palabra el estándar de tu vida. Amén. Para salvación. El propósito fundamental de la medida de fe que Dios nos ha dado es para salvación, número uno. Y número dos, para cumplir nuestra asignación en esta tierra. Al que Dios llama, Dios capacita. Amén. Entonces, en la meditación de la palabra, no es que voy a recibir la fe. Ay, Padre, dame fe. No. ¿Saben por qué muchas veces no vemos la respuesta de Dios? Porque Dios no puede darte 2 veces lo que ya te dio. Padre, dame fe. No pidas fe. No te la va a dar porque ya te la dio. Si eres un hijo de Dios, ya te la dio. Dice que todos hemos recibido una medida de fe. Señor, dame una doble porción de tu espíritu. Esto es para el Antiguo Testamento. Esto era para Eliseo. Mi Biblia dice que ya nosotros, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, recibimos la plenitud del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que Dios nos da su espíritu por medida. Significa que si te lo dio completo. Escucha esto. Dentro de ti está toda la capacidad espiritual que tú necesitas para cumplir tu propósito, tu asignación en esta tierra. La medida de fe, los dones espirituales, el propósito que Dios tiene contigo. Porque tú no fuiste diseñado en Cristo Jesús y puesto en esta tierra solamente para comer, dormir, trabajar, dormir, comer, trabajar, comer, dormir, trabajar. No. ¿Saben cuál es la razón por la que tanta gente no le ve sentido a la vida?
¿Sabe cuál es la razón por la que mucha gente se suicida? Mucha gente no le ve sentido a la vida y creen que la vida, por eso la Biblia dice, la vida no consiste en comida, bebida y ropa. Pero cuando una persona entiende que fuiste creado en Cristo Jesús, diseñado en Cristo Jesús para toda buena obra, que Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un propósito contigo, que tú eres bendición y para bendición, que Dios te va a usar poderosamente para hacer un canal de bendición en lugares específicos, con gente específica, en un tiempo específico, para la gloria de Dios. Hay gente que me ha dicho, es que ya estoy viejo, ya no tengo esperanza de nada. Ya, esperando en el banquito de la paciencia, ya que me llegue la pelona. Así dice. Cuando tú puedes entender, no importa la edad que tengas, que Dios te creó para cumplir en ti un plan. Que hay gente que está esperando para ser bendecida por ti. Cuando tú entiendes que Dios te creó para hacer cosas específicas, con gente específica, en lugares específicos, que tú eres un canal de bendición, porque dice la Biblia que fuimos creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Cuando tú entiendes que hay una corona de vida eterna preparada para ti, para los hijos de Dios, que hay una recompensa, hay una vida eterna. Cuando tú entiendes estas cosas, pero si la lees una vez vas a decir que va esto. Demasiado bueno para que sea verdad. Dile, hermano, está a tu lado. Lo bueno es bueno, pero no es suficiente. Lo mejor en tu vida está por llegar. Lo mejor en tu vida está por venir. No te conformes. Amén. No te conformes. Si has tenido una vida buena hasta ahora, no, lo mejor está por venir. Cosas grandes, cosas extraordinarias. Mira, dile hermano que está a tu lado. Si tú meditas continuamente en la palabra de Dios, de noche y de día, cosas extraordinarias, cosas poderosas, cosas milagrosas, cosas sobrenaturales van a comenzar a suceder en tu vida. Porque, espérate, ahora se la damos. Porque la meditación continua en la palabra automáticamente te convierte en un árbol plantado junto a las corrientes de agua viva. Tendrás éxito en todo lo que tú emprendas. Todo te va a ir bien. Señores, la gente malinterpreta esto. ¿Qué dice el pastor? ¿Que no va a tener problemas? No, ¿quién dijo eso? Vendrá el desafío, soplarán los vientos, vendrán las aguas a golpear contra tu vida, vendrán los desafíos, pero tendrás éxito, saldrás en victoria. Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dile, hermano, de tu lado, soy un hombre, soy una mujer exitosa. Amén. Porque medito continuamente en la palabra. Porque actúo en la palabra de Dios. Amén. Tendré éxito en todo lo que emprenda. Porque la palabra de Dios, cuando la palabra abunda en mi corazón, porque yo medito continuamente en ella, todo lo que emprenda prosperará. Todo lo que emprenda será un éxito. Todo saldrá bien, a pesar de los desafíos. Presta atención, te voy a compartir este principio. Cuando tú meditas continuamente en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios se convierte en tu delicia, como dice el Salmo, deleítate asimismo en el Señor, en Jehová. Y Él, dile hermano, espabilate que esta palabra es de vida. Espabilate. Deleítate.
en la palabra del Señor. Deleítate en su palabra y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. No existe tal cosa como meditar en la palabra de Dios continuamente y no actuar en fe. No existe ni va a existir. El que medita continuamente en la palabra de Dios, amén, se convertirá en un hombre o una mujer que sabe usar la medida de fe que Dios le ha dado para apropiarse de las promesas de Dios. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No estamos hablando de violencia carnal, física, natural. Estamos hablando, amén, cuando dice los violentos lo arrebatan el reino de los cielos. Está hablando de hombres y mujeres que meditan en la palabra de Dios, que saben usar la medida de fe que Dios le ha dado para apropiarse de cada provisión, amén, que Cristo le dio en la cruz del Calvario. Amén. Los violentos lo arrebatan. Amén. Tu sanidad divina, tu liberación, tu provisión económica, el propósito que Dios tiene contigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dásela fuerte. Muchos creen que el cristianismo es una religión más. No. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es la vida misma de Cristo manifestada en cada creyente. Eso es el cristianismo. La vida de Cristo. Cuando digo la vida de Dios, digo de Cristo, digo la vida misma de Dios manifestada en cada creyente. Eso es cristianismo. Como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Poder de Dios para salvación. La palabra. La palabra es lo más importante. Si quieres ver la multiplicación en tu vida, si quieres ver la manifestación de la gloria de Dios en tu vida, edifica tu vida en la palabra de Dios. Sé que las iglesias en el libro de los Hechos eran edificadas en la palabra de Dios. Y dice, y vino la multiplicación, y vino la prosperidad, y vino la bendición. Y dice que nadie tenía falta de ningún bien. Dice que compartían todo lo que tenían y nadie. Multiplicación espiritual y multiplicación económica y de todo tipo. ¿Por qué? Porque edificaban su vida en la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dile, hermano, está a tu lado. Predícale. Dile, la palabra de Dios dice quién tú eres en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice lo que tú has recibido en Cristo Jesús. Lo que tienes en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice lo que tú puedes hacer en Cristo Jesús. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Ponte de pie. Aleluya. Gloria al que vive.